Buenos días, buenos días. Tú que estás en el trabajo, que estás en su casa, que estás en la calle, que está en la casa de un familiar, donde tú estés. Sea bem-vindo a nuestra live, sea bem-vindo a este tiempo hermoso, donde vamos a estar compartiendo una nueva temporada del Espíritu Santo y las emociones. Yo espero que de verdad en el día de hoy el Espíritu Santo pueda tocar e impactar su corazón. Y hoy tenemos un tema en especial. Yo voy a poner aquí en el comentario que es batalla espiritual. Y yo espero que cuando estés viendo esta transmisión pueda compartir con más personas ahora. Batalla espiritual. Y vamos a estar en Efesios 6. El tema en general, yo siempre pongo el tema sumergidos, ¿no? Sumergidos live, que es sumergir en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo. Pero hoy, esta semana será diferente, no tan diferente, el Espíritu Santo y las emociones. Y ese es el lema, ¿no? De mi llamado. Y hoy específicamente, como ya hemos estado hablando constantemente sobre cómo traer el Espíritu Santo a nuestra vida, cómo tener intimidad con el Espíritu Santo, cómo tener más comunión con el Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir cambiando el nivel, ¿no? Dios nos va llevando cada vez más a un conocimiento mayor sobre el Espíritu Santo. Y hoy será batalla espiritual. Y no es algo fácil de compartir, no es algo fácil de hablar. ¿Por qué? Porque es algo que no todo el mundo está preparado para escuchar. No todo el mundo está preparado para lidiar, ¿no? Y hay una necesidad muy grande de nuestra parte, de parte de nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, de conocer sobre la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para entrar en una batalla espiritual. Y es algo que existe y está todo el tiempo, las 24 horas del día. Y como nosotros sabemos que para estar ahí preparados para entrar en algo tan serio que la mayoría de las personas no lo toman en serio, prefieren pensar que el diablo está muy lejos de ellos, que estoy tranquila, estoy en paz, estoy con Dios, cuando en realidad están negligenciando, ¿no? Algo de tan importancia, que es la batalla espiritual. Y nosotros constantemente estamos viviendo, estamos en nuestro día a día acompañando, ¿no? Somos nosotros, no, quizás no vemos, la mayoría no ve, déjame fijar el comentario, la mayoría no ve que estamos en batalla espiritual, pero espiritualmente lo estamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y fingir que no está sucediendo nada, que todo está bien, no te va a ayudar. Lo que el enemigo quiere es que pensemos de que las cosas que nos pasan, que se nos oponen en el camino, son circunstancias, es porque tiene que pasar, es porque justifican las cosas, los impedimentos, con que son cosas que tienen que pasar. O lo he provocado yo, o lo ha provocado fulano, o sea lo que sea, cual sea la justificativa, ¿no? Eso es lo que el enemigo quiere y dice, muy bien, porque mientras piensan que yo no tengo nada que ver con eso, entonces
puedo actuar mucho más en contra de esta persona y puedo usar muchos medios para intentar perjudicar, para intentar impedir su caminada, porque él no se está percatando, no se está dando cuenta de que soy yo. Entonces, no estamos aquí para cerrar nuestros ojos. Lo que el Señor quiere es que abramos nuestros ojos espirituales. Y una cosa que pasa cuando usted pasa a estar más sensible al Espíritu Santo y pasa a tener más comunión con el Espíritu Santo es que también empiezas a ver el mundo espiritual con mayor facilidad. Y empiezas a darte cuenta de que hay algo más allá de lo que usted antes no veía, no se daba cuenta. ¿Y qué pasa? En el mundo espiritual hay una guerra. Hay una guerra. Si usted no se acuerda, te voy a recordar allá en Daniel, cuando Daniel tuvo una visión y él pidió la interpretación de la visión, él entró en ayuno. Y él esperó por mucho tiempo para que viniera el ángel para enseñarle la interpretación de aquella visión. Y también estaba intercediendo por su pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo el ángel? Su respuesta vino desde hace 3 semanas, pero estoy llegando ahora porque estaba en batalla espiritual. Estaba en guerra con la oposición, con espíritus malignos que intentaban impedir de que la respuesta llegase hasta Daniel. Y es lo que pasa a nosotros. Pero no nos damos cuenta. Pero si usted está en comunión con Dios, usted se da cuenta. Por eso es imprescindible una vida de comunión con Dios. Usted no sabe cuál es tu enemigo. Usted no sabe contra quién tiene que pelear. Y yo te digo que nuestra pelea no es contra la gente, no es contra su jefe, no es contra su familia, no es contra nadie. Es contra los espíritus malignos. Yo voy a leer Efesios 6, capítulo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta, orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Entonces aquí hay una preocupación de Pablo para que la gente, para que la iglesia esté preparada, esté dispuesta, esté cubierta contra el enemigo, contra los ataques del maligno. Entonces lo que él nos quiere enseñar es que estemos alertas, estemos pendientes,
de que hay una lucha que nosotros no podemos ver físicamente, pero está ahí. Y todos nosotros sufrimos, si usted se da cuenta, ataques del maligno todo el tiempo. Cuando usted está alerta, usted lo identifica. Y la batalla espiritual es algo que, mira, primero, el Señor nos dice que para revestirnos de la armadura. ¿Y qué es lo que vemos? Que cada parte de la armadura, cada pieza, cada trozo, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función. Pero el objetivo de la armadura es traernos resistencia. Resistencia. Porque no tenemos que salir ahí a luchar, pero resistir. Nosotros tenemos que resistir al maligno. Estar fuertes para que cuando vengan los baches, venga la oposición, estar fuertes para resistir. Como un bloque ahí de piedra. Ser fuertes para eso. No es que usted sea fuerte para salir pegando a todo el mundo, salir peleando con todo el mundo, no. Estar en su lugar, pero resistiendo. Por eso dice resistir, fortaleza, estar fuertes, porque hay que estar fuertes para resistir. Y ahí vemos que Él nos dice claramente quién es nuestro opositor, quién es nuestro enemigo. Y es el fallo de mucha gente que piensa que nuestro enemigo es una persona. Que nuestro enemigo es un impío, que es un familiar que no conoce a Cristo, o que es un hermano de la iglesia que te ha ofendido, que es un familiar. Y yo te digo que el enemigo, él utiliza la vida de muchas personas para hacernos daño y para que pensemos que es la persona y que él no tiene nada que ver. Porque como te he dicho en el principio, el objetivo del diablo es hacer que usted piense que él no existe o que él no está en el asunto. Porque así será más fácil de que él trabaje libremente. Porque si usted se percata que el enemigo está en el asunto, usted lo va a reprender, usted va a tomar autoridad y usted ahora tiene el causante de su problema. Entonces, él tendrá un problema. Pero él lo que hace es hacer de todo lo posible para que usted piense que su enemigo es cualquier cosa menos el diablo. Y ahí, ¿qué pasa? Que cuando el Señor dice, poneros el cinturón de la verdad, es porque Él sabe que cuando viene el enemigo, nosotros tenemos que estar preparados para no tener de qué acusarnos. Porque Él nos viene muchas veces es a apuntarnos el dedo, apuntar nuestras fallas, mostrar nuestros puntos débiles y muchas veces hacernos pensar que nosotros no somos capaces, no estamos preparados, no somos merecedores de tener ningún tipo de autoridad contra Él porque Él es el padre de la mentira. Y es lo que pasa a muchos que tienen miedo del demonio, tienen miedo del diablo. Porque el diablo con su mentira le hace creer que él no tiene capacidad para enfrentarlo. Usted no tiene vida con Dios lo suficiente para enfrentarme. Usted hace eso y eso y eso. Por eso, el cinturón debe ser el cinturón de la verdad. Que usted siempre viva una vida de verdad, de la verdad de la palabra, para que el enemigo no tenga con quién acusarte. No tenga cómo decirte nada, porque usted vive una vida de verdad. Y de ahí viene la coraza de la justicia de quien, de Dios. Dios es justo.
Y nosotros tenemos que ser justos como Él. Y de ahí viene el escudo, el calzado de la paz. Y es el calzado de la disposición de predicar el evangelio de la paz. Debemos de estar dispuestos a llevar esa verdad que Dios nos ha entregado, nos ha regalado. Y esa disposición va a llevar el evangelio de la paz a muchos corazones. Y este evangelio nos trae la paz. Porque si usted está en una batalla espiritual y usted está en aflicción, su corazón está afligido, está preocupado, está pesado, usted no sabrá utilizar las herramientas de manera efectiva. Entonces, esta paz que sobrepasa todo entendimiento te dará más sabiduría, te hará pensar con claridad cómo voy a utilizar cada una de esas herramientas que Dios me ha dado, de manera que yo pueda expulsar al enemigo y que yo pueda usar de lo que Él me ha dado a través de su palabra para que no vuelva a suceder. Y también te dará entendimiento de cómo lidiar con personas que están siendo utilizadas por el enemigo para afligir su vida y afligir su corazón. Lo primero que tienes que hacer es identificar que eso no tiene que ver con la persona, tiene que ver con tu vida. Porque como tú estás empeñado en hacer la voluntad de Dios, en seguir los propósitos de Dios, en conocer y ser guiado por su palabra. Entonces, el enemigo va a utilizar personas que de verdad tengan algún tipo de autoridad sobre su vida, que tengan libertad a un cierto punto, que puedan decir algo, que puedan hacer algo y que eso te afecte. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Las que están más cercanas a nosotros. Pero usted es el que tiene que estar preparado. No podemos entrar en una guerra sin armas, sin preparación, porque vamos a perecer ahí. Y si usted cree, no, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No entrar. Ya está resuelto mi problema, Poliana. No voy a entrar en la guerra así. No tengo con quién luchar y permanezco donde estoy. Yo te digo que de nada sirve negarse a enfrentar al enemigo, porque él seguirá actuando en su vida como él quiere. Si usted no decide tomar la autoridad que Dios te ha dado, tomar la armadura que Él disponibiliza a todos los que quieren y vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, Él seguirá actuando en su vida como Él quiere. Y usted pasará su vida cuestionando a Dios: ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa aquello? ¿Por qué luchas con eso y no se va? ¿Por qué estás constantemente enferma? ¿Por qué un montón de cosas? Y pedimos a que Dios solucione toda nuestra oposición. Pero lo que nos está enseñando Pablo aquí es que esta lucha la tenemos que pelear nosotros. Él nos ayudará, pero nosotros tenemos que tomar la armadura y pelear. Prepararnos para resistir. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces él me ha dicho: Poliana, usted es que debe pelear por su casa. Usted es que debe interceder por sus hijos, por su esposo, por las circunstancias que te están sucediendo. Yo te levanté en su casa como una columna de oración e intercesión. No tienes y no puedes huir de esa responsabilidad. Si usted quiere que tu casa vaya bien, que sus hijos crezcan en sabiduría, en entendimiento, en la presencia de Dios, que Dios los guarde del mundo que estamos, que Dios guarde a mi esposo, que las cosas vayan bien,
usted tiene que pelear, porque el enemigo no se cansa. Él seguirá trabajando en contra de los hijos de Dios, principalmente aquellos que tienen un propósito y que tienen una misión y que Él escogió para hacer algo para Él. Estos son los que el enemigo más va a luchar, más va en contra. Y nosotros tenemos que resistir. No es estar todo el tiempo buscando otras personas para orar por ti, para pelear por ti, para interceder por ti. No, tú eres la persona responsable de su casa, de su familia, porque Él te escogió a ti. Tú no esperes del otro. Toma tú la posición de intercesor, de defensor de su casa, de defensor de su familia. Toma tú la posición. Y Él está esperando que tú tomes la armadura y utilices cada función como es debida. Él nos dice, toma el escudo de la fe, porque si usted no va con fe de que va a vencer la batalla, el enemigo va a derrotarte. Él vencerá la batalla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted va con dudas, mejor ni vaya. Quédate donde está. Porque con dudas uno no llega a ninguna parte. Y ahí viene, toma el casco de la salvación. Toma el casco de la seguridad de quien tú eres en Cristo. Él te salvó, Él te limpió, Él te escogió con un propósito. Y usted se debe proteger con esa seguridad en Él. Con la seguridad de la palabra, de lo que la palabra dice acerca de ti, de quien tú eres en Él. Y ahí viene la espada que es la palabra de Dios. No hay otra arma. Fue la arma de Jesús en la tentación. Cuando vino el enemigo, ¿cuál fue la arma que Jesús usó? La palabra. El enemigo decía una cosa y Él contestaba otra a través de la palabra. Porque es con esa verdad que usted va a lograr seguir firme en la batalla y vencer al enemigo y hacer con que él huya. Y mira, en la tentación, lo que nos dice, como está escrito ahí, es que el enemigo se fue por un tiempo. ¿No crees que esa batalla es algo temporal? No, es algo constante. Te tengo que dar esa noticia que usted se tiene que estar preparado y armado todo el tiempo. No va a pasar de la noche a la mañana. Yo peleo hoy, mañana estoy libre. No, es una batalla constante. Y claro, la batalla no se refiere solo a los suyos, pero a su propia vida. Principalmente cuando Él ve que tú, às vezes, tienes puntos que todavía necesitan ser trabajados y es en donde Él va a enfocar. Voy a dar un ejemplo que sería nuestras emociones. El enemigo sabe por dónde pelear, o sea, dónde voy a enfocar, hacer la guerra contra esa persona. ¿Cuál es su punto débil? Ahí voy. Y por eso mucha gente lleva años peleando, luchando con la estabilidad de sus emociones, con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, con la impaciencia. Entonces, lo que tenemos que identificar es, cuanto más vulnerables estamos y no identificamos que es el enemigo que actúa en contra nuestra vida, no solo espiritual, pero también emocional y física, seguiremos de la misma manera. Seguiremos peleando, pero no sabemos con quién peleamos. Estamos peleando con los enemigos equivocados. No es contra carne y sangre. No culpes a nadie.
de la lucha espiritual que usted está teniendo. Identifica que es el enemigo, toma autoridad y pelea. Pelea por tu vida, pelea por tu casa. Te levantas y empiezas a interceder y dices, yo no acepto la situación como estoy. Si su casa está constantemente enferma, yo no acepto la enfermedad en mi casa. Porque hay enfermedades que son malignas. Como aquella mujer que está en la Biblia encurvada, que Jesús llegó e identificó que había un espíritu maligno que la estaba atormentando. Entonces era una enfermedad maligna que vino de parte del enemigo. Y cuando él expulsó el maligno que estaba en su vida, ella recobró su cuerpo, fue sanada. Entonces no podemos generalizar lo que nos pasa, que todo es por eso. Es porque hay enfermedad por las emociones, sí. Hay enfermedades que son genéticas, sí. Pero hay enfermedades que son de origen maligna. Y ahí, para que usted identifique de dónde viene cada cosa, solo la comunión con el Espíritu Santo, que te hará más sensible, te hará ver con los ojos espirituales, te dará visión espiritual para contemplar con quién tú tienes que pelear. Y que pelees con las armas que Él te da, no con las nuestras. No es por nuestra fuerza. Otro día, el domingo, cuando yo prediqué en mi iglesia, prediqué sobre la tsunamita, pero yo estaba hablando que no era lo que el Espíritu quería hablar con la iglesia. No era por nuestra fuerza, no era por mucho hablar, no era por insistir, es por el Espíritu. Estamos peleando contra el enemigo equivocado con las armas equivocadas. Y es lo que nos enseña Pablo en Efesios 6. Tomad la armadura de Dios para pelear con las herramientas correctas, de forma correcta, porque cada pieza de esa armadura tiene una función, como hemos visto. Y cada función va de acuerdo a cada prueba, a cada lucha, a cada impedimento que el enemigo pone. Entonces usaremos cada pieza con una función. Si en este momento lo que estoy pasando necesito más fe, entonces tomo el escudo. Si necesito usar más la palabra porque el enemigo viene a acosarme, a decirme palabras negativas, con sus mentiras, voy a usar la espada, que es la palabra. Tengo que refutar al enemigo con la palabra. Ay, necesito más disposición para hacer la obra de Dios. Entonces voy a tomar el calzado de la paz, que me da disposición para llevar el evangelio. Entonces, cada cosa tiene su función. Entonces, debemos aprender más del Espíritu para que podamos entender cuando Él nos habla en cómo debemos actuar en cada situación. ¿Y qué es lo que nos dice al final? Que debemos orar todo el tiempo en el Espíritu. Orad sin cesar todo el tiempo en el Espíritu y estad alerta. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar guiado por el Espíritu. Es que usted ore la oración que el Espíritu te da, que el Espíritu te enseña. Buenos días, Sandra. ¿Estás trabajando? Qué bueno, gloria a Dios. Gracias por estar ahí. Que Dios bendiga su trabajo. Entonces, orar en el Espíritu es orar guiado por el Espíritu. Es no estar constantemente hablando palabras repetitivas, palabras vanas, palabras que no tienen sentido, peleando con quien no sabe quién pelear, diciendo las mismas oraciones cada día, ya está grabada en su mente, yo ya hablé de eso aquí, pero una oración guiada por el Espíritu, Él te va a enseñar por quién orar, cómo orar, por quién interceder, qué día es que tengo que interceder por quién.
em que área de mi vida tengo que orar. Él me va a enseñar cosas que están en mí, al cual tengo que orar, tengo que entregar, tengo que renunciar, porque nosotros no sabemos cómo orar. Y lo que Él quiere es que oremos de forma efectiva, asertiva, no repetitiva. Te daré la oración, porque así decía David, no enséñame cómo orar, yo no sé cómo orar. Nosotros no sabemos cómo orar, nem por quem orar. Quizás no es el momento de orar por tal cosa. El Espíritu te va a decir, ora por eso. Entonces, estar conectado a la hora de orar, Señor, enséñame cómo orar, por quién oro, por dónde empiezo, qué es lo que está en mí que necesito reconocer, qué pecado está en mí que necesito reconocer, qué cosas están en mí que necesito renunciar. ¿Por quién debo interceder? Él pondrá en su mente las personas por quien debes interceder. ¿Qué área de su casa? Entonces Él va a enseñar, mira, está habiendo esta batalla en su casa, intercede ahora. Mira, viene algo en contra de sus hijos, intercede por eso. Ora por livramento, ora por aquello. Usted misma no va a saber si el Espíritu no te enseña. Una persona que no tiene intimidad y comunión con el Espíritu, ora palabras vanas. No sabe qué dice. Y piensa que está orando, piensa que está guerreando y no lo está. Porque el Espíritu no te está guiando, no te está enseñando. Cada día es un día distinto, cada día es una batalla, cada día es una lucha que trabar. Y estamos dormidos. Pensamos que el diablo está lejos. No, aquí en mi casa no entra el enemigo. Ah, pero si usted da una brecha, así, pero así. Usted no se da cuenta, pero él ya entró hace mucho. Y está obrando. Y está provocando. ¿Sabe qué? Pequeñas cosas, pequeñas peleas, pequeñas discusiones, pequeñas cosas en sus hijos. Empieza a traer un peso, un dolor de cabeza, uma inquietação, preocupações, empieza a lançar dardos em sua mente, palavras negativas, empieza a lançar-te coisas, impressões equivocadas de outros hermanos, empieza a recordar-te coisas que te hicieron há muito tempo, que já te olvidaste, pero empiezas a lançar dardos. Então, esse é o actuar do inimigo. Não pense que ele se apresentará de forma visível, que você se dê conta, esse é o diabo. Não. São as coisas pequenas que você deve identificar que é o inimigo e repreendê-lo. Te repreendo em nome de Jesus. Aqui em minha casa tu não entra, aqui não há pelea, aqui não há discussão, aqui não há nada. Pero se não estamos conectados com o Espírito Santo, você vai pensar que é fulano que está estressado, que é el outro que vino del trabajo. Essas são circunstâncias de la vida. La enfermedad es porque es genético, es porque no comió bien, es porque eso, es porque el otro. Justificamos situaciones de nuestra vida que es claramente el enemigo, pero como estamos desatentos, no estamos en alerta, como nos está enseñando Efesios, como no estamos orando guiados por el Espíritu, no nos damos cuenta y el enemigo hace la fiesta. Él, amar de contento, mira, estoy aquí haciendo lo que me da la gana y él no se está dando cuenta y yo aquí estoy muy bien. Hay muchos que el enemigo está actuando dentro de su casa y no están dando cuenta. Porque están peleando con el enemigo equivocado y con el arma equivocada. ¿Por qué, Poliana? Porque no está siendo guiado por el Espíritu. Y a la hora de orar, ora como quiere, en el tiempo que quiere, a la hora que quiere. El tiempo de orar es el tiempo que Dios quiere. Es el momento que Él quiere y como Él quiere. Ese es el problema de muchos cristianos en el día de hoy. De que quieren hacer las cosas como ellos quieren y no como Dios quiere. Que siempre imponen su voluntad y no la voluntad de Dios. Y no de la manera de Dios.
y no damos prioridad a Él en nuestra vida. No damos el lugar debido a Él en nuestra casa y en nuestro corazón. No tengo tiempo de orar, voy a orar este tiempo que yo puedo y ya está. Usted lo hizo por su voluntad, lo quiero así, es la forma que yo pienso que es y ya está. ¿Y tú crees que así estás agradando a Dios? Insistentemente haciendo las cosas a su manera, como usted cree que es lo correcto, como usted cree que está agradando a Dios y está entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando negligenciamos al Espíritu, cuando damos la espalda al Espíritu, cuando nos oponemos al Espíritu, es cuando queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. ¿Y cómo crees que piensa que el Espíritu Santo, cómo crees que Él se siente con esa actitud? Con esa actitud terca, egoísta, de pensar que de mi manera estoy agradando a Dios. Nadie agrada a Dios haciendo las cosas a su manera. Cuando Él te dice, ora, ora. Y es en el tiempo que Él te direcciona. Cuando usted ora, guiada por sus emociones o por su corazón, usted ora por un tiempo determinado que usted cree que está bien. Cuando usted ora guiado por el Espíritu, no hay tiempo determinado. No hay una hora en que empiece y una hora que termina. Él te va a guiar. Yo cuando voy a orar me dejo guiar. Pero Poliana, tengo cosas que hacer. Esas cosas que usted va a hacer no van a prosperar si usted primero no le da prioridad, aunque sea en el tiempo. Y otra cosa, Él sabe que usted tiene responsabilidad, Él sabe que usted trabaja, Él sabe que usted tiene una casa que cuidar, que tiene una familia que cuidar y que necesitas repartir su tiempo. Pero Él también sabe que un día tiene 24 horas y que esas 24 horas son suficientes para que usted haga todo y más. Pero usted, como sigue haciendo las cosas a su manera, duerme lo mucho que quieres, pasas mucho tiempo en el móvil, el tiempo que usted quiere, y no pasa su día guiado por el Espíritu, ni divide sus tareas del día como el Espíritu quiere, Él no puede hacer nada por ti. Hasta para hacer la programación de mi día, a qué hora me despierto y a qué hora hago cada cosa, es guiado por el Espíritu. Él me dice, usted se va a despertar a tal hora. No, Señor, muy pronto, pero es la hora que quiero que tú te despiertes. Porque si usted no se despierta a esa hora, usted no tendrá tiempo para mí y no tendrá tiempo para hacer todo lo que usted necesita hacer. ¿Entiendes? Y así tenemos que ser, Señor, ¿a qué hora me despierto? Yo ya trabajo mucho, Poliana. Ya tengo que despertarme pues a las 6. Pues el Señor te está diciendo, despiértate a las 5 porque quiero tú conmigo 1 hora. No, despierto a las 6 menos 10 minutos es suficiente para orar por la mañana. Pero quizás no es el tiempo que Dios quiere contigo. Es tu tiempo. ¿Entiendes cómo Dios quiere prioridad en su vida en todo? Y en las pequeñas y en las grandes cosas. Estamos en una batalla, en una guerra. ¿Y cómo quieres vencer esta guerra si sigues haciendo las cosas a su manera? A su voluntad. Pero Él nos da libre arbitrio. Claro que Él te da libre arbitrio. Pero un cristiano que de verdad sigue a Dios de todo corazón no está interesado en vivir una vida de libre arbitrio. Está interesado en hacer la voluntad de Él. Yo quiero hacer a su manera, no en la mía. Yo estoy libre para despertarme a la hora que quiera y si quiero orar, oro y si no, no me va a pasar nada. Pero no me interesa hacer las cosas a mi manera, porque toda mi vida, todo el tiempo que estuve haciendo las cosas a mi manera, no salieron bien. Y yo de verdad prefiero hacer las cosas a la manera de Dios, porque yo sé que todo lo demás que yo haga, que yo emprenda, será bendecido, será prosperado, me llevará al lugar donde Él espera que yo llegue. Porque mis sueños son los sueños de Dios. ¿Será que sus sueños son los sueños de Dios? ¿Será que tus anhelos, tus proyectos son proyectos que nacieron en el corazón de Dios?
¿Será que el curso que usted quiere hacer está en el corazón de Dios? ¿Será que el trabajo que usted anhela para su vida como un sueño es el trabajo que nació en el corazón de Dios? ¿Será que los proyectos familiares que usted está haciendo nacieron en el corazón de Dios o nacieron en tu propio corazón y no está alineado con los sueños de Dios? Cuando venimos a los pies del Señor, mis sueños ahora son sus sueños. Porque son ellos, son con ellos que yo me sentiré realizada, útil. Son ellos que me harán sentir felices, aunque haya provación detrás de provación. Si usted sabe que está en el camino correcto, haciendo lo correcto, para la misión que Él designó para ti, eso, nada de eso te va a parar. Pero si constantemente te estás desanimando, te estás prostrando, cualquier provación que te venga te lleva a desanimar, te lleva a querer volver atrás, entonces no estás en el camino. Porque cuando estás en el camino que Dios designó para ti, nada de eso te va a parar. Es una manera de identificar si estoy siendo guiado por Él o no. Esa es la diferencia de la guianza. Nadie te puede parar. Nada te puede parar. Y mira, revístase de la armadura. Es lo que dejo para ti hoy. Revístase de la armadura y úsala de manera correcta. Para el enemigo correcto. No es para nadie, es para los espíritus malignos que están rodeando nuestra vida constantemente, intentando encontrar una brecha, una oportunidad para entrar y hacer lo que le dé la gana. Pero no lo vamos a permitir, porque somos hijos y Él nos dio autoridad en su palabra, por su nombre, a través de su nombre, de no permitir que esos espíritus vengan a robar nuestra alegría, nuestra paz, ni a intentar hacer nada en contra de nuestra familia. ¿Por qué? Porque usted se pondrá como una columna de intercesión y oración y de guerrero en su casa para hacer lo que tiene que ser hecho. Y que lo que Él te diga, usted se prontifique, voy a hacer a su manera. No será más a la mía. Renuncia esas ganas de hacer las cosas como usted cree que es. Y pregúntale a Dios. Todo lo que vayas a hacer, pregúnteselo. ¿Es así que usted quiere que yo haga? ¿Es de esa manera? ¿Es de esa forma? Mis planos, esos que estoy haciendo, ¿están alineados con tus planes? ¿Están en su corazón? Porque si no, no los quiero. Y esté seguro que usted va a impresionar al corazón de Dios cuando usted le dé esa debida prioridad y ese debido lugar en su vida y en su casa. Amén. Entonces yo te dejo esa palabra y de verdad estudie, aprenda más sobre la batalla espiritual. No te pierdas, no permitas que el enemigo vence y haga cosas en contra de su familia. No lo permita. Usted es hijo de Dios y usted tiene autoridad. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Y mañana nos vemos a las 12 aquí en este Instagram. Y invita a más personas para estar aquí con nosotros. Comparte este video con más personas. Y si necesitas cualquier cosa, puedes llamarme. Está mi contacto. No, yo soy cristiana, soy hija de Dios, también soy psicoanalista, trabajo con las personas, con las emociones y llevando la obra del Espíritu Santo a cada vida para que entiendan que todo, absolutamente todo, es por el Espíritu. Un abrazo fuerte, que Dios bendiga su casa en el nombre de Jesús.